Buenas tardes amigos y amigas, ya los saludo en el nombre del Señor, que tengan una buena tarde, confiado en que cada uno de ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos, en sus hogares y bendecido de parte de Dios, sabiendo que todas las cosas están en la mano de Dios y en Él esperamos, en Él tenemos la esperanza y nuestro corazón descansa en Él. Ya los quisiera invitar ya esta tarde a buscar la palabra el día de hoy, que se encuentra en Éxodos capítulo 31. Vamos a leer unos versículos del 12 al 17 y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El día de reposo como señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: ¿En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo? Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra del día de hoy, donde vamos a hablar del día de reposo, donde muchos guardan desde el viernes del atardecer hasta el día sábado cuando salgan las estrellas, es el día que guardan como el Sabbat. Y aquí Dios nos está hablando con respecto a este día en particular y por sus generaciones por pacto perpetuo. No es poca cosa. Y además nos pide a nosotros que lo guardemos. El día de reposo es un día muy especial para Dios, para Jehová. Y es por eso que le pide al pueblo de Israel que lo guarden en sus generaciones. Y además está dentro de sus mandamientos. Lo quiero invitar aquí a Éxodo capítulo 20. El versículo 8 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es importante el día de reposo para Dios, porque está dentro de los mandamientos además, y donde Él nos abre y nos dice que ese día nos santificó, como dice su palabra. Jehová bendijo el día de reposo, lo bendijo y lo santificó.
Y esa palabra es para todos los creyentes, para todos nosotros. Y la importancia de guardar su palabra para muchos es muy importante. Para todos tenemos que guardar la palabra de Dios. Pero sabes, es, es cómo leemos y cómo entendemos también. Como le decía al comienzo, el día de reposo para muchos es desde el viernes de la tarde hasta el sábado al atardecer, hasta cuando salgan las estrellas. Para muchos, ese es el sabbat y lo guardan fielmente. Incluso hay denominaciones que son del séptimo día. Y uno al pensar y meditar mucho en la palabra de Dios, cuando Dios habla a toda la humanidad. Y en particular, uno puede tomar un mensaje y hacer lo propio. Pero la palabra de Dios la dejó para todo el mundo. Y cuando Dios nos habla a todo el mundo. Y los mandamientos son para todo el mundo. Para todo el mundo son los mandamientos de Dios. Y sabemos que por su palabra y por los mandamientos nos llegó el conocimiento del pecado, el cual si no estuvieran esos mandamientos, no sabríamos nosotros que somos pecadores. Por lo tanto, que Dios bendiga nuestras vidas y nos ayude, ¿cierto? Nos ayuda a entender y a comprender la voluntad del Padre, por el cual a nosotros nos dio sus mandamientos y sus estatutos. A pesar que la Biblia lo dice, lo enseña, nos dice que es para el conocimiento del pecado. Y además también nos enseña la palabra de Dios que nadie va a ser justificado por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. Nadie va a ser justificado por obras de la ley, nadie. Porque mediante la ley y lo de Dios, o sea, sus estatutos y mandamientos, llegó el conocimiento del pecado. Y por lo tanto, estos mandamientos que Dios nos dio nos hace transgresores, nos constituye como pecadores, y en estos momentos Dios nos está mandando al infierno a través de esta palabra, a través de sus mandamientos y estatutos. Eso es lo que Dios nos quiere que nos demos cuenta, que su palabra es santa, que su palabra es perfecta, que nosotros somos imperfectos y además como somos descendientes de Adán y Eva, nacemos con pecados en nuestros corazones, los cuales no muchos saben o muchos ignoran que nacen pecadores en este mundo. Y aún propios creyentes no saben lo que es el pecado en sí. Algunos lo definen como las obras que uno hace y que por arte de magia de alguna forma llega el pecado a ti y te contamina de ciertas cosas. Y no es así. La Biblia nos enseña, y así como nos enseñó el rey David en uno de sus salmos, dice: en maldad fui formado en el vientre de mi madre, y en pecado fui concebido. Nuestra semilla, la semilla del ser humano, está contaminada, es mala. Y es por eso que el rey David lo entendió, lo comprendió, y en el momento, en esa oración, en ese clamor, en ese arrepentimiento que el rey David estaba invocando a Dios, le dijo: yo en maldad fui formado. O sea, él se estaba reconociendo como pecador desde el vientre de su madre y en pecado concebido. Y esa es la realidad de todos los seres humanos. Lo crean o no lo crean. Pero lo dice su palabra. Y es lo correcto creerlo. Pero eso aquí también Dios nos enseña a través de él. Y a través de su palabra. Lo que hoy era Éxodo 24. Éxodo 24, versículo 3 dice, mire: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Quién es el pueblo de Dios? Este es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que responde y obedece a la palabra de Dios. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Y por eso que Moisés aquí
Su palabra nos enseña, dice, y Moisés vino y contó a todos y contó al pueblo toda la palabra de Jehová. Y contó toda la palabra de Jehová. Moisés lo hizo así. Y todas las leyes. Aquí hablamos de sus estatutos y mandamientos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esa es la importancia de un creyente, que en su corazón, en su mente, esté esa intención. Recordemos que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, es importante que nosotros creamos en la palabra de Dios, porque producto que creemos, hablamos. Esa es la fe. La fe viene por el oír, y el oír, palabra de Dios, palabra de verdad. Eso es la fe. Por eso viene, por el oír. No viene por el accionar, viene por el oír. Y sé que la palabra también nos enseña, dice que una fe sin obra es muerta. Pero es ahí donde nosotros tenemos que meditar a qué obra se refiere Dios cuando nos enseña que una fe sin obra es muerta. Porque aquí también la palabra nos enseña y nos dice que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Y si las obras que Dios nos enseña a través de su palabra no nos justifican, menos nos sirven para la fe. Pero sí nos enseña Romanos y nos dice que en el Evangelio, Romanos 1:17 nos dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo de la fe vivirá. Por lo tanto, nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios y tratar de entender el Evangelio, la justicia de Dios. Por eso la Biblia nos dice al comienzo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Es lo primero que nos dice, que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser todo añadido. No nos dice que vayamos a correr, seamos hacedores, sin tener un conocimiento y sin saber y sin entender en la justicia de Dios. Y esa es una equivocación muy grande que todos nosotros en algún momento cometemos. Y por eso que es importante siempre hacer un alto al caminar de un creyente y ver por qué sendas vamos caminando. ¿Por las sendas de justicia y de verdad que Dios nos trazó? ¿O por el camino que nosotros creemos que es el correcto? Por eso que ese famoso versículo de la Biblia nos enseña y muchas veces hace eco en nuestra mente cuando Dios nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No todo el que diga Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, hice milagros, fui a evangelizar, hice tantas cosas en tu nombre, construí la iglesia más preciosa, la más grande. Hice todo lo que un santo debe de hacer. Pero Dios le respondió, nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Y por qué se lo dijo? Porque Dios quiere que nosotros conozcamos la voluntad del Padre. Y en esa voluntad nosotros seamos salvos y restaurados. Que es importante conocer el corazón de Dios. Porque cuando uno conoce el corazón, conoce la voluntad de Dios, uno conoce el corazón de Dios. Y cuando uno conoce el corazón de una persona, conoce la intención, el por qué nos dice esas palabras, cuál es la verdadera intención de Dios. Y eso también yo aquí lo quiero invitar. ¿Cuál fue la verdadera intención de Dios de darlo un día de reposo? ¿Qué quería Dios decirnos con respecto a ese día de reposo? ¿No hablaba específicamente de un día particular? Porque aquí cuando es viernes para sábado, en otros países ya es sábado. Y si estoy en este lugar guardando mi sabbat y viajo el día sábado de la tarde y quizás por horas de diferencias llego el día viernes o el día sábado al mediodía, según los cambios de hora, ¿seguiré yo guardando el sabbat? Son muchas preguntas que tenemos que hacernos. Si Dios se refiere a un día específico, verdaderamente,
Y para eso tenemos la palabra de Dios, la cual nos puede enseñar a nosotros. Y es ahí como nosotros entendamos la palabra de Dios y la comprendamos. Qué importante leer y dejarse enseñar por Dios, que es lo primero. Éxodo 19, 5, 6 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire la bendición tan grande que Dios nos tiene preparado. Dice, si dieres oído a mi voz, si nosotros oyéramos la palabra de Dios, ¿qué seríamos nosotros? El pueblo de Dios es aquel que dice, haremos toda la palabra tuya. Y Dios también nos dice, si pones oído a mi voz, seréis un pueblo especial, seréis sacerdotes míos, nos está diciendo. Seréis un reino de sacerdotes, nos está diciendo. Y gente santa, santa. Por lo tanto, desde el comienzo de la creación Dios nos está hablando. Y nos dice día tras día, nos dice que fue la tarde y la mañana, no dice que fue la mañana y la tarde, sino que nos enseña, nos dice que fue la tarde y la mañana de un día. Y así describe todo el Génesis, los 6 días de su creación, y fue la tarde y la mañana. Por lo tanto, Dios hizo todas las cosas. Y cuando hizo todas las cosas, todo lo hizo con sabiduría y con entendimiento. Y Dios cuando nos habla con referencia que fue una tarde y una mañana de un día, nos está diciendo que todo lo que era imperfecto, ahora lo hizo perfecto. Que lo imperfecto Dios lo quiere hacer perfecto. Por eso que en el comienzo de la creación dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, nuestros corazones estaban desordenados, vacíos, en oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y también aquí su palabra nos enseña, nos dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de Dios, y en ellas hallaremos vida y vida eterna. En ellas hallamos vida eterna. Por eso la Biblia al comienzo dice, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en esos versículos, agua significa palabra. Y el Espíritu de Dios se mueve en la palabra de Dios. Y si se mueve el Espíritu de Dios a través de su palabra, es porque a través de ella podemos encontrar la vida eterna. Por eso que esta palabra es espiritual. Y también nos enseña la Biblia que dice que la letra mata. Por lo tanto, lo espiritual se discierne con lo espiritual. Por eso que Dios, cuando llama a una persona a sus caminos, lo primero que hace es bautizarla en el Espíritu Santo. Porque esa es la forma en que Él puede enseñarle y guiarle a esa persona a través de su Espíritu Santo, abrir la Biblia y revelarle lo oculto, la intención de su corazón. Qué importante entender el corazón de Dios. Y la única forma de hacerlo y entenderlo es que una persona bautizada en el Espíritu Santo sea enseñada por Dios mismo. Por eso que la unción y la gracia no se encuentran en las universidades. No se encuentran los años de teología. Ahí no se encuentra unción ni gracia. Sino se encuentra en el bautismo del Espíritu Santo y cuánto nosotros le creamos, no le creamos a Dios. Si nosotros le creemos a Dios con todo el corazón y somos bautizados en el Espíritu Santo, la gracia y la unción va a estar en nuestras vidas. Y eso es un verdadero siervo de Dios, escogido por Dios, enseñado por Dios, guiado por Dios y conforme al corazón de Dios. Y si es conforme al corazón de Dios, así como el rey David, esa persona va a entender la intención de Dios, el por qué las cosas. Va a conocer la voluntad del Padre y te va a poder guiar en conforme a esa voluntad. Que Dios bendiga nuestras vidas. Por lo tanto, poner oído a la palabra de Dios es muy importante. Decirle a Dios, haremos todo lo que dice tu palabra,
también es muy importante. Porque ese es el verdadero pueblo de Dios, el que quiere aprender de Él, que quiere conocerle, que quiere entenderle. Así como está escrito, si algo debemos de jactarnos, es si le entendemos y le conocemos. Eso dice su palabra. También habla de la jactancia con respecto a las obras. ¿Qué es la jactancia? ¿Yo me podré jactar como persona con referente a otra? De ninguna manera. Yo no puedo jactarme con respecto a otra persona. De ninguna forma. ¿Por qué? Porque Dios nos enseñó a nosotros verdaderamente quién éramos nosotros. Y si entendemos realmente que nuestra condición carnal no tiene ningún mérito delante de Dios, vamos a recibir toda la gracia de Dios, toda su misericordia y todo el amor de Dios va a caer sobre nosotros. Pero primeramente tenemos que entender quiénes somos nosotros delante de los ojos de Dios y dejarnos guiar por Dios. El día de reposo lo quiero llevar al Levítico 16. Levítico 16, vamos a leer el versículo 29 y 31, dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Versículo 31 dice: día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Por lo tanto, cuando Dios nos está hablando con respecto a un día de reposo, y aquí Dios nos enseña y nos explica, es cuando en ese día se hace expiación por los pecados. Y aquí Dios nos enseña un día y un mes. A los 10 días del séptimo mes, ese día afligiremos nuestras almas y ninguna obra haremos. Recordemos que nadie es justificado por obras, porque la salvación es por gracia. Por eso que Dios nos habla, nos dice que ninguna obra haremos, porque Él nos va a dar la expiación de nuestros pecados. Y día de reposo será para vosotros, para nosotros. Y afligiré vuestras almas, y ese estatuto perpetuo. Que Dios bendiga nuestras vidas. Por lo tanto, cuando Dios nos habla con respecto a un día de reposo a nosotros, es el día cuando nos da remisión de pecados. Y esa es la importancia del Evangelio. Y esa es la importancia de poder leer la palabra de Dios y examinarnos. De examinarlo día tras día. Cuando Dios reposa en nosotros. Recordemos que todo lo hizo en 6 días, como dice la Escritura. Y en el séptimo día reposó. Y cuando Dios reposa en nosotros, como dice su palabra, Dios reposa en nuestras vidas cuando Él nos da remisión de pecados. Día de reposo es para nosotros, porque es ahí cuando Dios nos da la remisión de nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos habla en su creación, que todo lo hizo en 6 días, y en el séptimo día Él reposó de toda obra y ejercicio de su creación, dentro de su creación estábamos nosotros. Y también estaba nuestra salvación. Todo lo tenía considerado Dios. Por eso que fue la tarde y la mañana de un día. Y dijo Dios que era bueno. Así Dios expresaba todas las cosas. Por eso Dios decía a través de su palabra, y dijo Dios que era bueno. Todo lo hallaba bueno. Por eso Dios dice que fue la tarde y la mañana. O sea, lo imperfecto lo hizo perfecto. Lo que estaban en oscuridad, Dios les dio la luz admirable en sus corazones. Por eso la Biblia dijo, y vino la luz, y dijo, hágase la luz, y la luz vino a nosotros. ¿Y esa luz quién es? Jesucristo. La importancia de Jesús en nuestras vidas es fundamental. Porque cuando Jesús llega a nuestros corazones es cuando recibimos remisión de pecados.
y es día de reposo para nosotros. Porque ahí es cuando Dios nos salva. Y ahí Dios reposa en nuestras vidas, porque ahí se acaba toda obra y ejercicio de la creación para nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo se recibe una vez y para siempre. Y de ahí la Biblia nos enseña, dice, de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Por eso que Dios nos exhorta, nos dice ahora, de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón. Porque ahora el Espíritu Santo está en tu corazón y ahí está emanando la vida. Así que guarda tu salvación, protégela, cuídala, traza una línea de fe. Búscame día tras día, clámame y yo te responderé. Yo seré contigo. Aunque te cayeres 70 veces, Dios te va a levantar. Pero guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. La importancia de conocer el Evangelio, de nacer de agua y espíritu, y conocer verdaderamente a Jesucristo es tremenda. Es tremenda. Porque Dios nos habla a través de su palabra con respecto que Dios los bendijo. Dentro de sus mandamientos el Sabbat, el día de reposo, Dios los bendijo y los santificó. Y para ser benditos nosotros necesitamos ¿a quién? A Jesús en nuestras vidas. Sin Jesucristo no somos bendecidos, pero estando Jesús en nuestras vidas somos bendecidos completamente. Y su mandamiento lo dice, que el día de reposo Él lo bendijo y lo santificó. Lo quiero llevar a Hebreos 10:10. Y en Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El que quiera ser santificado debe tener ¿a quién? A Jesús en su corazón, porque a través del sacrificio que Jesús hizo en este mundo por nosotros, en esa voluntad nosotros somos todos santificados. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos remisión de pecados y Jesús viene a nuestras vidas, somos benditos y somos santificados. Bendito es el nombre de Dios. Y así también Dios bendiga a todas las personas del mundo. Porque en esa voluntad nosotros somos santificados a través de la ofrenda en Jesucristo, el cual entregó su carne y su sangre, el cual fue bautizado y crucificado, y al tercer día resucitado. Y todo lo hizo para santificarnos. Y esas obras que Jesús hizo por nosotros son las que le dan vida a nuestra fe. Y recordemos que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y que Dios bendiga a todos los creyentes, a todos los que levantaron la mano y dijeron, voy a hacer todo lo que diga tu palabra y vamos a obedecer en ella. Y ponen oído a la voz. En Apocalipsis Dios nos dice, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Y eso es lo importante en estos tiempos, poner oído a la palabra de Dios, poner oído a la voz de Dios cuando habla a las iglesias, cuando habla a tu vida, cuando habla a tu corazón, cuando te quiere corregir, cuando te quiere edificar, cuando te quiere restaurar, cuando te quiere salvar. Hay que obedecer a la palabra de Dios. No es importante el hombre que esté enfrente tuyo. Lo importante es lo que hay dentro de esa persona. Y si es el Espíritu Santo y ese corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo, lo que salga por sus labios va a ser de bendición para ti. Porque Dios nos llamó a servir y no a ser servidos en estos tiempos. Y la forma y la manera de servir a un pueblo es enseñando el Evangelio, el cual le da remisión de pecados y el cual los lleva a las bendiciones de Dios y a la santificación de un alma.
día de reposo, el bendito día de reposo y ese estatuto perpetuo. ¿Dios ha reposado en tu vida? ¿Has recibido remisión de pecados? ¿Verdaderamente Jesús mora en tu corazón? Son preguntas que nosotros debemos de hacernos día tras día. Qué importante que guardemos la palabra de Dios. Qué importante. Porque sin la palabra de Dios no podríamos nosotros ser edificados y mucho menos salvos. Miren, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como hablábamos. Así que por lo tanto, el hecho de que guardemos un día o cumplamos los mandamientos de Dios, ¿vamos a ser justificados? De ninguna manera. No te estoy diciendo que no lo hagas, no hagas los mandamientos de Dios, deséchalos, no, de ninguna manera. Su palabra es santa, es buena y es perfecta. Y es digna de hacerla, la palabra de Dios. Lo que te estoy diciendo, que el hecho de que tú cumplas esos mandamientos no te van a justificar delante de Dios. Y mucho menos te van a santificar. Sigamos leyendo. Romanos 4, versículos 2 y 3 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Bendito es el nombre de Dios. La importancia de la fe, la importancia de conocer el corazón, la intención de Dios. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aún la fe es un fruto del Espíritu Santo, es un don de Dios. Porque el Espíritu Santo es un don. Como está escrito, dice arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese don es el que tenemos que nosotros recibir. Ese es el don que tenemos que guardar y cuidar. Día de reposo. Dios quiere reposar en tu vida. Y para reposar en tu corazón, Él quiere que tú conozcas cómo recibir remisión de pecados. Y ese estatuto perpetuo. En Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Así que es por fe, para que sea por gracia. Y esa es la importancia. Miren, en Romanos 4:4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y aquí es responsabilidad personal de cada uno. ¿Dios es deudor de alguien? ¿O somos nosotros los deudores? Tenemos que pensar mucho en la palabra de Dios. Pero aquí su palabra nos dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bendito es el nombre de Dios, para que abra nuestros entendimientos y ayude a comprender. Porque la palabra de Dios no está diciendo que seamos perezosos y simplemente creyamos. No, de ninguna manera. Simplemente te está guiando en cómo tú tienes que creer para que seas salvo perfectamente, que la salvación es por gracia. Y así como el día de reposo Dios nos dice, vamos a volver a ir al día de reposo, a Éxodos. A Éxodos Dios nos dice que ninguna obra haremos nosotros en el día de reposo. Dice, y así guardaréis, Éxodo 31, versículo 14 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Y sabemos que el día de reposo es el día cuando Dios nos da remisión de pecados. Y sabemos que nosotros para recibir remisión de pecados tenemos que vivir bajo la gracia de Dios, recibir del amor y la gracia de Dios. Y que por las obras de la ley nadie es justificado, sino que la justificación es por fe. Por lo tanto, si tú pretendes santificarte o salvarte por las obras de la ley, estás transgrediendo la palabra de Dios, porque aquí lo dice. Dice que cualquiera que profanare el día de reposo, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, no podemos agregarle obra a la salvación de Dios. De ninguna manera agregarle obras a la salvación de Dios, porque la salvación es por gracia. ¿Y qué significa gracia? No significa creer de cualquier forma. Significa creer correctamente en la palabra de Dios, tener la fe correcta para que la gracia y el amor y la misericordia de Dios lleguen y habiten en nuestros corazones. Esa es la importancia que nosotros recibamos entendimiento, sabiduría e inteligencia. Y que Dios nos abra el entendimiento y comenzamos a entender y comprender la palabra de Dios. Y que seamos guiados perfectamente por un Hijo de Dios. Esa es la importancia, que es muy relevante. Por eso la Biblia nos enseña, nos dice que hay caminos que parecen rectos, pero son de perdición. También nos dice que todo camino al hombre es recto su propia opinión. Por lo tanto, no es conforme a mi opinión, no es conforme a yo piense, es lo que Dios dice y lo que Dios quiere que nosotros creamos y entendamos en su palabra. No le podemos agregar obras al día de reposo, porque como nos enseña en Levíticos, el día de reposo es el día cuando Dios hace remisión o expiación por nuestros pecados. Cuando eres salvo, porque a través de esa ofrenda que hizo Jesucristo una vez, fuimos santificados para siempre. Y aquí nos dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Ay, el que le agregue, pero también ay, el que le quite a la bendita salvación de Dios. Por eso tenemos que creer perfectamente, tenemos que creer en la palabra de Dios. Perfectamente tenemos que creer. No debe de haber manto de duda en nuestro corazón. Debe ser un espejo donde Dios refleje, cuando mire Dios nuestro corazón, vea a Jesucristo reflejado en nuestras vidas. Perfectamente.
Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Aquí Dios nos vuelve a hablar que tenemos que guardar el día de reposo por pacto perpetuo. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar y bendecir ese día cuando Dios nos salvó y nos dio remisión de pecado y hizo que viniera el Espíritu Santo a nosotros, pero el Espíritu de verdad. No podemos pretender tener el Espíritu Santo si no teníamos conocimiento en la verdad. No nos engañemos a nosotros mismos. Volvamos a Dios. Que nuestro corazón se vuelva al Padre. Y el Padre se volverá a nosotros. Porque siempre está presto con los brazos abiertos a bendecir y a santificar, a salvar. Porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Tu alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Tú eres precioso, valioso para Dios. Tu alma es muy valiosa para Dios. Y con amor eterno te cela. Y con amor eterno te llama. Porque Él quiere reposar en tu corazón. Él quiere reposar en tu vida. El 7 dentro de la Biblia es el día de la perfección para Dios. Por eso que Él reposó. Y cuando Él se hace perfecto en nuestras vidas, cuando nos salva, cuando nos da remisión de pecados, cuando mora el Espíritu Santo en nosotros, Él se hace perfecto en nuestras vidas. Y reposa de toda la obra de su creación. Y dentro de la obra de su creación estaba nuestra salvación. Y hoy por hoy hay mucha gente, muchas almas que aún no han llegado al conocimiento de la verdad. Y aún no tienen la remisión de sus pecados, por lo tanto hay mucho trabajo que hacer. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hay tanto que trabajar. Hay tanto que hablar del Evangelio para que Dios obre en esos corazones y repose en esos corazones y los salve perpetuamente. Que Dios ayude en nuestro caminar siempre. Y nos bendiga grandemente. ¿Sabe que nos quiero enseñar unos versículos aquí en Mateos? Miren. Perdón, en Lucas 14. Lucas 14, versículo 1 dice, mire. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, amigos, para la obra espiritual. Todos los días, hermanos queridos, debemos de predicar esta palabra de Dios. Bendecir el nombre de Dios. Hablar el evangelio que da remisión de pecados. No hay descanso para la obra espiritual. Pues necesitamos las fuerzas de Dios. Que Dios vaya renovando nuestras fuerzas. Y al que no tiene ninguna, que se las multiplique. Y nos dé la del búfalo. Y glorifiquemos el nombre de Dios en cualquier rincón de este mundo. Y no perdamos la oportunidad de hablar de las grandezas de este Dios. Y luego dice, más ellos callaron, y él tomando de la mano, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo,
¿No lo sacará inmediatamente, aunque sea en días de reposo? Y no le podían replicar estas cosas, pero sí le condenaban porque ninguna hora, ninguna, no hay, en día de reposo no hay que trabajar. Pero aquí Dios nos estaba enseñando claramente que no se refería a eso, se refería a la remisión de pecados, que no le podemos agregar obras a la salvación. Nuestras obras no nos van a salvar, pero las obras que Jesús hizo por nosotros, esas son las que nos salvan. Y si la creemos por fe, vamos a vivir bajo la gracia de Dios. Y en ese día Dios va a reposar en nuestros corazones. La obra espiritual. Que Dios bendiga nuestros corazones y nuestras vidas para que podamos entender la voluntad del Padre. Mateos capítulo 12 dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Que Dios bendiga nuestros corazones, porque aquí claramente Jesús nos dice, y el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo, porque cuando Dios nos da remisión de pecados, recibimos el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Y en ese día Dios reposa en nuestros corazones. Que Dios te bendiga grandemente, porque la letra mata, mas el Espíritu edifica y vivifica nuestras almas. Que Dios te prospere en este caminar. Te insto a buscar el Evangelio, a aprender de este Evangelio hermoso, el cual da remisión de pecados, a nacer de agua y de espíritu. Porque en ese Evangelio Dios encierra su justicia, el amor y las misericordias y la remisión de nuestros pecados. A través de ese Evangelio Dios nos da la salvación y reposa en nuestros corazones. Y de esa manera, a través de una ofrenda hecha por Jesucristo, una vez y para siempre fuimos santificados. Vivir bajo la gracia de Dios es importante. Estar revestido de Dios es importante para nuestras vidas. Porque esa es la forma que nosotros alabemos a Dios de corazón y no de labios. Esa es la forma que nosotros seamos hombres de fe y no como los fariseos o los escribas. Que no seamos como Caín, sino seamos como Abel. Recordemos que Abraham creyó y se le contó por justicia. Y que Dios no es deudor de nadie. Lo que te enseño, lo que te quiero decir,
que no busques santificarte ni justificarte delante de Dios por las obras de la ley, porque no justifican, no santifican. Porque el que justifica y santifica se llama Jesucristo. Y que el día de reposo es cuando Dios nos da la expiación por todos nuestros pecados y llega el Espíritu Santo a nuestros corazones y ese estatuto perpetuo. Que Dios te bendiga. Hasta aquí Dios me ha dado y esperando que cada uno de ustedes sea bendecido a través de esta palabra hermosa. Lo invito a dar gracias por esta bendición. Padre, te doy gracias por su amor y misericordia y por todas sus bondades, porque el día de hoy, Padre Santo, usted hará prodigios y milagros en medio de nosotros. Usted guiará los corazones y las almas hacia usted y comenzará, Padre mío, a abrir los entendimientos y así también dará sabiduría, inteligencia. Nos conducirá como hombres de fe, Padre Santo, y levantaremos nuestros brazos y nos llenaremos de tu presencia. Reposa, Padre mío, comienza a buscar las almas que quieran, Padre mío, encontrar ese reposo que es en usted. Que quieran conocer a Jesucristo y conocer el Evangelio hermoso que le hace recibir remisión de pecados. Úngelo de la mollera a la planta de los pies. Y sea usted obrando conforme a cada necesidad en cada corazón y en cada vida. Gracias, Padre, por todas sus bendiciones. Gracias, Espíritu Santo, porque usted nos enseña y nos guía. Gracias, mi Señor Jesucristo, por tan grande salvación. Gracias, mi Dios, porque usted es uno solo. Gracias por este amor y misericordia. Y levántanos revestidos de su gracia. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sean todos bendecidos, amigos, hermanos. Y ya será hasta la próxima. Mediante Dios nos ayude y nos guarde. Sean todos bendecidos a través de esta palabra. Amén.